Una de las virtudes y actos milagrosos que hemos tenido en esta temporada de 28 años que llevamos es que hemos logrado el cómic transformar una discoteca en un lugar, en una sala de conferencias, bueno, cosa que nos parece que tiene su mérito. La labor educativa del cómic que siempre ha estado y esa mala fama desde los años 80 de justo lo contrario, cualquier cosa que tocaban los del al cómic, final podemos volver a la discoteca y echamos un... Claro. La fama del cómic. Ellos que son gente con experiencia, pues ya que estuvieron en los años 80, que era el droga y perdición, el cómic y esto, y por eso dijimos, bueno, vamos a recuperar la... Así empezamos. Así empezó. De hecho, en el Mercado San Antonio, en Barcelona, un lugar mítico para los que... Acordaros de que estaba pegada a las revistas porno al cómic. Pasabas del porno al cómic directamente, lo cual siempre ha querido decir algo, aunque no sé muy bien el qué. ¿Ya es la hora? Sí, ya podemos empezar. Buenos días. Bien. Tú no habrás grabado esto, espero. Sí, pero no lo ibas a subir. Bien, eso espero. ¿No lo ibas? No lo ibas a subir ahora. Ahora ya sí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todas y todos. Como Jorge Iván y yo pensamos que eso de teneros todas las tardes ahí arriba, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, era como poco. Dijimos, y por las mañanas, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, bueno, vamos a hacer mesas redondas. Y ya desde hace unos años tenemos prácticamente hacemos cada año con los autores extranjeros, con los nacionales, una mesa con guionistas, porque en un momento dado nos dimos cuenta de que siempre había sido así, pero a veces pasa inadvertido que la mano que mece la cuna en esto del cómic es la del guionista, y justamente todo el foco se ha puesto durante mucho tiempo sobre el artista gráfico, el dibujante, quien lo estaba haciendo. Y por eso, aunque ha cambiado en los últimos años y hay un montón de guionistas estrellas, bueno, aquí tenemos una buena muestra, y esto pues nos parece que merecía la pena cada año tener o con extranjeros o con gente de aquí, pero que fueran guionistas. Hay muchos guionistas que también son dibujantes y yo creo que cualquiera admitiría que en una mesa de guionistas estuviera Carlos Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Claro. Pero queríamos que en este caso que fueran guionistas, que si le das un lápiz no sabían hacer la O ni con un canuto. Esto era la idea, que fueran, pero que tuvieran un trabajo detrás de ellos y una personalidad más que evidente, ¿no? Y así hemos hecho varias mesas, todas muy exitosas, por cierto, porque como en los dibujantes hay 100 tendencias diferentes y mucha variedad. Y este año pues no hace falta presentarlos, está Carlos Portela, que acaba de sacar con Keiko, ¿no? Uno de los libros del año sin ninguna duda, pero que tiene una carrera detrás también muy grande desde su comienzo, con títulos pues míticos, Heresiarcas, ahora por ejemplo, ¿no? por decir uno, que además dibuja un amigo generacional y muy entusiasta para nosotros, o con Fernando Iglesias, o sea, Impresiones de la Isla, títulos míticos del cómic español. Bueno, a Antonio Altarriba, que es el Alan Moore, Neil Gaiman español o una cosa de estas, en cuanto a prestigio y fama, sí. Por ahí se anda. Y un ídolo mundial, está traducido a 30 lenguas y publicado, vas a cualquier país, por raro que sea. Y ahí está. Y esto me suena, que no entiendo nada de la grafía porque está en cirílico, pero esto parece Antonio Altarriba. Y Alicia pues igual, es probablemente una de las guionistas más conocidas en estos momentos, más reconocidas sin duda, también que ha colaborado con un montón de autoras y que nos parece que puede dar también una idea. Y entonces os pregunto y os largáis a muchos dibujantes, y lo hablábamos antes, ayer, una autora de gran nivel como Jill Thompson, ¿no? Que ha hecho Sadman, Muerte, cosas suyas, Witch y todo esto, decía que el mejor cómic es aquel que se puede leer sin necesidad de texto, que ella cuando leía mangas en que estaban en japonés no entendía nada de lo que decían, pero que podía seguir toda la narrativa, lo cual es una cosa contradictoria, me parecía, en el sentido de que, bueno,
tú no entenderás lo que están hablando, pero ellos están largando allí signos continuamente. La labor del guionista, bueno, los chicos de Image dijeron, el guionista es algo que nos sobra. Hicieron un número, vendieron 1 millón cada uno y así siguieron. La labor del guionista realmente es necesaria. Hace falta un guionista para hacer un cómic. Es un invento para desviar presupuesto la editorial. Primero un poco teórico, luego si queréis pasamos al cada uno, ¿no? Sí, en realidad nosotros estamos contratados por las editoriales para desviar pasta. Lo hacen los dibujantes y todo eso, pero nosotros figuramos, somos unos figurantes que... No, bueno, esto de que se puede, de que el verdadero guión es el que solo funciona con imágenes y que no necesita textos y todo eso, es que hay mucha confusión, yo creo, entre la gente. Yo recuerdo que a mí durante mucho tiempo, a mí lo que me preguntaban era, y bueno, entonces tú lo que haces es escribir los textos en los bocadillos. Rotular. La rotular. Nos ha pasado a todos. Sí. Esta idea de identificar el guión con lo textual, no con el texto. Entonces, pues efectivamente, puede ser un guión muy bueno sin utilizar palabras, pero eso no significa que no tengan guión. Es más, el guión que apuesta por la narrativa exclusivamente gráfica, sin apoyarse en ningún tipo de palabras, igual tiene que ser más inventivo y más ingenioso para que a través de la gestualidad, del movimiento, del paso de una viñeta a otra, pues se pueda entender que la expresividad de los personajes deje bien claro cuál es la naturaleza de los sentimientos, pero que sean con la figura de guionista incorporada, o que sean, porque hay autores que son, podríamos decir, impermeables al guionista, que no se dejan hacer guiones, y que han hecho toda una carrera. Por ejemplo, yo creo que Prado, salvo lo que hizo con Luna, de esto de... No, también Neil Gaiman, y también el primer Pedro y el Lobo tenía guión. Lo que pasa es que la versión que tiene Norma, esta edición solo existe en gallego, una tirada muy corta, de Miguel Ángel Murado, sí. Y él después reescribió los textos y hizo una versión diferente. Pero sí ha trabajado con guionista. Bueno, en cualquier caso, hay dibujantes que se desenvuelven muy bien, o que prefieren trabajar en solitario y son muy reticentes, o ya directamente excluyen la posibilidad de colaborar. Hay otros que siempre trabajan apoyados en guionistas, y otros que unas veces en solitario y otras veces acompañados. Por ejemplo, nosotros hemos compartido a Keiko, que trabaja muy a gusto con guionistas, pero que también hace sus propios guiones. Y entonces eso implica también que los tipos de guiones que existen sean muy variados, porque yo por lo menos he visto, es un tipo de documento que muy a menudo no se tiene acceso. No sé si vosotros, que sois aficionados, habéis visto muchos guiones de cómic, pero normalmente no es un documento que circule mucho, es un documento como un poquito secreto. Es más, algunos consideran que es simplemente, yo a veces lo he preguntado, digo, bueno, ¿cuál es el estatus que podría tener desde un punto de vista literario? ¿Es simplemente un instrumento de trabajo? ¿Es algo que se tiene que destruir una vez que se ha hecho la puesta en imágenes y todo eso? ¿O es algo que tiene un valor intrínseco, incluso podríamos decir que hasta tiene un cierto valor literario? ¿Dónde lo situamos? Hombre, los guiones, hay algunos guiones cinematográficos que se publican. Sí, bueno, Alicia, ¿qué piensa de esto? Yo sabía, viendo lo que había, digo, un poquito voy a hablar.
porque, o sea, tenéis un peso que hace que pase esto. Yo lo que sí habíamos comentado antes, bueno, hemos estado comentando un poco el tema, que es que aunque no haya una sola palabra, hay un guión. O sea, y el guión está ahí, que sin guión esto no funciona. Y a mí me ha pasado, yo he trabajado con 8 dibujantes distintos, 4 mujeres y 4 hombres, y que bueno, eso es, la paridad no es significativa, ¿no? Pero vamos, que me refiero que cada uno de los 8, cada uno tenía una manera. A mí me gusta mucho el que fluya de trabajar en equipo, y ha habido algunos que comentábamos el guión e incluso había sugerencias y tal, luego pasaba lo mismo con el dibujo y tal, y lo hacíamos un poco a la limón. Y luego me ha pasado, que solo me ha pasado con una persona, de dejarlo así un poco abierto. Digo, mira, estas son, como lo veo yo, las viñetas y tal, pero tú gestionas mejor el espacio de la página si quieres. No, a mí me lo das exactamente lo que tengo que hacer. A mí eso me sorprendió bastante, porque ya te digo, de los 8 fue el único, así que con los demás pues un poco lo comentamos y demás. Pero vamos, lo del guión, yo pienso que es una cosa imprescindible. ¿Y cómo? No, le pregunto a Antonio, sí. En su caso, ¿cómo ha sido lo de...? Tú también has trabajado con muchos autores diferentes. Sí, bueno, yo creo que ahora, no sé si os habéis dado cuenta de que yo estoy viendo, sobre todo por redes, que se ofrecen cursos de guión. Y me da a mí un poco de miedo esta especie de digamos, de moda de la normativización porque como dices, en realidad yo creo que cada autor estableces una relación y también tienes y también tiene una fórmula. Por ejemplo, hay autores que sí que admiten muy bien el que el guión contemple no solamente, digamos, la parte, podríamos decir, estrictamente narrativa, sino que entre en el apartado técnico, que es muy difícil de distinguir dónde termina lo técnico y dónde empieza lo narrativo, porque un primer plano o un contrapicado o un no sé qué es enormemente y muy poderosamente narrativo, ¿no? Entonces, yo nunca he visto muy claro dónde termina, digamos, el guión literario y dónde empieza la parte del guión técnico. Entonces hay algunos autores que sí, que admiten y aceptan, incluso agradecen, porque bueno, pues ya se lo das más o menos resuelto, que entres en precisiones muy concretas y que les digas exactamente, pues mira, en esta viñeta hay tantos personajes y están colocados así, les das la composición de la viñeta, incluso la iluminación, indicaciones que se relacionan con esto. Pero hay otros que bueno, pues que necesitan un poquito más de, oye, no me agobies, ya esto ya lo iré poniendo. Entonces todo eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Luego hay una fase que es muy importante, no lo sé para vosotros, pero cuando tenéis normalmente, a mí siempre me ha tocado ligar a mí. Quiero decir que dar yo no, a mí no me han venido dibujantes a decir, oye, hazme un guión. He sido yo el que, oye, me gusta mucho tu dibujo, no sé, empiezas esa tarea de seducción, podríamos hacer algo, no sé qué, tengo una historia además que para ti te iría muy bien. Entonces hay ese trabajo también de buscar. Yo creo que si tienes una historia en la cabeza y conoces un poco el mundillo, dices, joder, esto lo tendría que dibujar fulano. Es la elección del dibujante, dentro de los dibujantes que tú sabes que están disponibles o que están abiertos a aceptar un guión. Eso es una decisión muy, muy, muy importante, porque claro, hay historias. Yo, por ejemplo, pues lo comento mucho, yo considero que yo no veo a Keiko, por ejemplo, dibujando El arte de volar, y no veo a King haciendo Yo asesino. No me cuadran
esos estilos, ¿no? Entonces yo creo que están ahí bien. Entonces ahí te la juegas mucho. Pero yo no sería muy partidario de hacer de esas fórmulas que ya veo que plantean en los esquemas y en los programas de estos cursos de guión, de no sé qué, de personajes, de no sé qué, de tal cual, no sé. Primero hay que tener la idea bastante clara en tu cabeza, porque eso es, por lo menos es mi proceso, antes de ponerte a escribir o antes de poner en contacto con un dibujante. Pasas mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, documentándote, teniendo algún detalle que dices, oye, ¿y esto? ¿Pero esto cómo es? Entonces, y hasta que la historia ya la tienes encajada y presentable para poder seducir a un dibujante y a un editor, ¿no? Y entonces ya, una vez que eso ya lo tienes, pues ya acuerdas un poco el tipo de guión que vas a hacer. Yo ahora, por ejemplo, este último trabajo que va a salir próximamente con Sergio García es un hombre que lleva toda su vida investigando sobre la composición de la página, sobre la linealidad, el juego del tiempo y del espacio dentro de la página, con la ocupación, todo eso. Entonces, sabiendo todas esas preocupaciones, pues claro, yo le sugería composiciones, pero dejándole mucha... Hay que saber en cada momento cómo modular tu guión y para qué, y luego también saber qué es darle al guionista bocados de los que le gustan, porque hay guionistas que no, por ejemplo, no sé si sabes que Keiko, por ejemplo, no le gusta dibujar los coches modernos. Le dice que les parecen los coches antiguos sí, pero los coches modernos dice que le parecen todos unas patatas. O sea, le habrás hecho sufrir de cojones. Pues entonces no le queda nada. Fue sin querer, no lo había avisado. Entonces, bueno, viendo las características del dibujante, pues buscar también escenarios, situaciones y todo esto donde sepas que ahí él va a disfrutar, se va a poder lucir, se va a poder... Entonces, no soy muy partidario de que esto, que se haga una especie de formulario, de programa, de un guión tiene que ser así, se construye de esta otra manera, se empieza con el casting de personajes, se empieza con... No sé, en cada caso hay que ir viendo un poco. Yo es lo que... Y en tu caso... No mío. Sí, porque has trabajado con gente muy diferente, en historias muy distintas, ¿no? Y que... Sí, la verdad es que no... en mi caso a lo mejor es un poco anómalo, en el sentido de que yo en historieta solo he trabajado con gente que es amiga mía. O sea, no he trabajado nunca con nadie que no conociese. Con nadie que no conociese previamente y que... Entonces, digamos que eso sí, esa parte sí lo pactábamos antes, y según el tipo de historieta que era, o sea, yo en Impresiones de la Isla no le di un guión normal. Yo dibujo. Lo que pasa es que a mí no me gusta dibujar, me horroriza. A mí lo que me gusta es escribir. Pero claro, Impresiones era imposible escribirlo como un guión normal. Entonces yo dibujé las páginas, le pasaba el esquema a Fernando, y con Las Pastoras me pasó lo mismo. Me pedía... Entonces lo que hice fue comprarme un escáner de A3, Tú distribuías la página. Le mandaba una doble página dibujada y luego aparte le mandaba todos los diálogos, pero no todo lo contamos. A mí no me gusta que se hagan los guiones porque creo que es un instrumento de trabajo. O sea, entonces a mí no me gusta, es como enseñar la ropa interior. Yeah. O sea, esto no... Los superhéroes lo hacen todos. Ya, bueno. Enseñar la ropa interior. Y con Keiko me ha pasado una cosa muy curiosa, que haciéndolo de Contrition y tal, de repente hubo un momento en que me dijo, tú dibujas. Y yo le dije, ¿por? No, claro, le contesté que a la gallega, como otra pregunta. Y me dice, es que no cambió ninguna viñeta. Me dice, y está todo muy bueno. Entonces le dije, vale, sí, me dibujo el TVO entero antes de mandártelo. O sea, me lo dibujo y después lo transcribo, para ver si me funcionan precisamente todos los movimientos de cámara o las líneas de lectura, dónde van los bocadillos, todo. Yo todos los teos que hago los dibujo, previamente, pero me los dibujo para mí, ¿sabes? Para ver si... ¿Y tú? ¿Cómo lo haces? En una... bolas? No, me hago... De hecho, una vez me dijo, oye, no entiendo tal. Me dijo, mándame la página. Pum, me dijo, vale. No, con los decorados y con toda la mierda, o sea. Joder. Pero calidad buena.
Bueno, para yo entender la composición y si las líneas de lectura me funcionan o no me funcionan. Si no, no... O sea, lo imprescindible para... ¿O va más allá? No, el que va más allá es Fernando Iglesias. Pero, por ejemplo, cuando hicimos Gorka, fue muy gracioso porque yo hacía eso, aparte de la historia, se lo pasaba a Fernando lo pasaba limpio y Sergio un día nos dijo, ¿y a mí para qué me necesitáis? Me dijo, porque es que coge lo de Fernando, que encima me mete aquí los grises y lo publicáis, tío. O sea, no... Pues yo hacía la composición de página, ¿sabes? Bueno, no sé, pero vamos a ver, que si no lo necesita... ¿Hasta qué punto llegas? ¿Hasta qué...? No, pero vamos a ver, yo entiendo que es un instrumento de trabajo. Entonces, si al dibujante no le vale, y yo siempre se lo digo, buscamos otra solución. Y con qué ha pasado de repente decir, creo que nos estamos equivocando, hay que cambiar esto no funciona, tal. Y además luego le explicaba, mira, alternativas que se me ocurren, esta y esta. Y miramos cuál es y tal. Que a ti no te convence ninguna, nos quedamos con lo que tal. O sea, yo creo que son trabajos en conjunto, entonces tienes que estar contento con quien estás trabajando. Entonces, para mí la base de esto es el acuerdo, por encima de cualquier otra cosa. Sí, por eso creo que el guión, ¿sabes? Es un instrumento de trabajo, no vale para nada, es decir, lo que vale es el tebeo. Y en el caso del tema con los dibujantes, por ejemplo, no sé, esclavas o sí, una mujer un voto, ¿era igual tu guión? No, para nada. O sea, yo lo que decía él de tirar la caña a buscar dibujantes, lo he hecho en 3 ocasiones, con esclavas. Esclavas fue el primero y tal, y ahí estábamos buscando porque queríamos hacer, empezó como material didáctico para chavales y tal, entonces queríamos un estilo un poco cartoon también porque si es realista te quedas un poco como de espectador, un poco para que se identificasen, ¿no? Un poquito con el tema. Entonces buscamos un dibujante, estaban Médicos del Mundo y tal, y ya contactamos con Bosco. Y muy bien, y fue mi primer cómic, y ahí fue cuando realmente es cuando empezamos yo tenía mis ideas y tal, el guión lo tenía escrito, y él pues más o menos el tema de las viñetas, pues yo aprendí muchísimo con él, porque yo empecé, esto es el año 2012, muy lectora de cómics, pero vamos, de teoría ninguna, ni cursos, ni nada, entonces realmente fue Bosco el que me dio, y pensaba que no iba a hacer nada más que ese, porque empezó como material didáctico y demás. Pero bueno, luego ya cogí el tranquillo, luego ya sí hice algún cursito y demás, y luego con los últimos, que son del 21, estaba la historia de Amelia Ciganos, como es una historia real, ahí sí que era realista, pero vamos, ahí Roberto es que lo ha clavado, porque es que es todo, todo el entorno familiar con las fotos y tal, y ese era un estilo realista porque lo pedía. Y sin embargo la del voto, ahí sí que estuvimos buscando y tal, hasta estuve con varios dibujantes, hasta que ya di con Monse, porque como es una historia que se desarrolla, es con Clara Campoamor, ¿no? Empieza en 1929 y acaba en el 36, y toda la documentación que teníamos eran pues como de documentales en blanco y negro antiguos y tal, y buscábamos ese efecto, ¿no? Y de periódico y tal, y luego Monse es minimalista. Y ahí, o sea que con esos 3 sí los he buscado, con el resto han sido como encargos o álbumes corales como el de Paz, y que ahí me venía hallado el equipo, trabajas con tal dibujante, y ahí lo que hacía era buscar, a ver, por ejemplo en el de Paz, con Óscar Bermejo, digo, a ver porque ahí ya tenías que imaginarte una historia de 4 o de 6 páginas, y ya vi que le encantaban los superhéroes, entonces ya ahí me monté yo una historia de una niña ucraniana que juega a ser Wonder Woman, y digo, esto le va a gustar dibujarlo. O sea que ahí ya buscaba un poco, viendo cómo dibujan, qué historia podía ser. Entonces eso es lo que... Sí, perdón. Sí. ¿Se puede...? Sí, cuando queráis. Sí. Yo voy a cobrar lo mismo cuanto más trabajéis vosotros. Y, por ejemplo, este ejemplo que acabas de decir de Ucrania y de Venezuela, claro, estas cosas os pueden también incluso a vosotros ayudar a inventaros cosas que no hubierais hecho. Claro. O sea, también mola, ¿no? Sí, lo de cuando te contactan para hacer una cosa coral que va de este tema, pues sí, pues ahí dice, mira, pues voy a... No, hombre, yo por ejemplo, una cosa que sí que hablo con ellos es ¿qué tipo de guión quieres? ¿Sabes? Es decir, siempre eso va previo a que yo me lo haga para mí, no siempre se lo doy, ¿eh? O sea, por ejemplo, con Purita, yo sabía que ella lo que quería era un tipo de guión bruguera, entonces, bueno, lo único que hacía era, yo me lo hice antes, pero luego lo pasé normal, y
era pues esto, el guión clásico que ves toda la vida de viñeta 1, descripción, no sé qué. Pero pues, claro, ¿qué pasaba? Que había juegos narrativos de páginas que incluso eran iguales, pero con saltos en el tiempo y cual. Entonces yo le dije, mira, vamos a establecer unos códigos, que es, para los cambios de color hacemos esto, para los tipos de flashbacks, porque hay 3, hacemos esto, esto y esto, con los bordes de las viñetas. Y luego cuando había de repente una tira, yo le decía, mira, hay esta tira, así que vamos a intentar que las viñetas sean todas del mismo tamaño por este efecto. Le explicaba el efecto, ¿sabes? De lo que se quería buscar. Pero vamos, siempre respetando al que, claro, es que vuelvo a lo de antes, es de 2, entonces al final es un acuerdo que tú estableces. Mucho como guionista, bueno, si yo lo fuera, creo que me molaría mucho precisamente establecer códigos diferentes. Claro. Artista, no, si es no tiene nada que ver trabajar con una persona y con otra, es lo bueno, es que además a mí me encanta, vamos. Pero decía un guionista en la mesa del año pasado español que a él llegaba un momento en que describía todo, ¿no? Y entonces él dijo, tú déjame a mí, que yo ya sé hacer eso mejor que tú, le dijo el dibujante. Entonces el siguiente hizo lo mismo, y el otro le dijo, tío, ¿y no me vas a dejar hacer mi magia? Entonces, que supongo que es un tema de persona, de quién está al otro lado recibiendo, ¿no? Uno quiere que le describas hasta la última cosa y otro quiere que le dejes lo que él decía, ¿no? Yo, hablando una vez con un guión tuyo, que estaba Keiko delante en no sé qué festival que coincidimos, que había una exposición vuestra, y yo te pregunté, en esta página, ¿quién decidió que este primer plano en contrapicado iba? ¿Keiko o tú? Y Keiko, y tú me dijiste, no, pues Antonio, fui yo, dijiste tú, porque este era el efecto que tenía que tener en las 3 tiras, que acabase así, ¿no? Sí. Tú lo habías descrito exactamente, la posición que tenía que estar aquella cabeza para acabar la estas historias en concreto que hicimos con Keiko, yo creo que en la medida que eran unos thrillers muy oscuros, y jugábamos mucho con la iluminación, jugábamos mucho también con la planificación y todo eso. Yo con Keiko era muy preciso, muy detallista, y entraba en todos esos detalles. Yo tiendo, porque incluso cuando escribo literatura, cuando escribo relatos o novelas o esto, yo tiendo a ver la historia en imágenes y con consecuencias. Entonces, lo que sí le digo al dibujante, por ejemplo, con Sergio, que como os decía, es un hombre que tiene muy claro cuál puede ser la composición de una página y todo eso, digo, bueno, yo lo veo así, pero claro, por supuesto que admito discrepancia de mi vida. No, mira, es que esto puesto aquí sobre la viñeta, yo no sé no me atrevo a no sé dibujar. Eso que haces tú previamente, todo eso no lo tengo aquí en la cabeza y no. Entonces puede ocurrir que igual pues haya otra solución mejor. Hay que estar abierto, es decir, y sobre todo ahora, por ejemplo, yo no sé cómo trabajáis vosotros. Yo he encontrado una fórmula. Yo antes entregaba el guión acabado, y entonces por ejemplo, El arte de volar y El ala rota con King, que él lo cuenta, que cuando llegó 400 páginas ahí, vio eso, y entonces decidió, que eso lo cuenta él con mucha gracia, que no se lo iba a leer. Pero no es lo que hacen todos, es lo que hacen todos los dibujantes. Él tiene, por lo menos, él lo confiesa y dice, si me leo todo esto, y si no me gusta. Entonces lo iba escribiendo. Entonces yo he aprendido lo del guión abierto, es decir, lo de ir acompañando, ir siempre, es decir, tú no puedes tener a tu dibujante mano sobre mano, es decir, tienes que ir un poquito por delante de él, pero tener el guión abierto porque me parece más enriquecedor. Hay veces que, por ejemplo, la realización de un personaje o cómo se resuelta una situación y todo eso te da ideas para que dices, oye, a este personaje le voy a dar más papel porque o a partir de esta situación tal y como ha quedado, resulta como ahora además podemos ver en relación con, por ejemplo, cuando yo colaboraba en los tiempos
prehistóricos en los que no había internet ni nada de eso, entonces tenías que estar al lado del tablero del dibujante viendo cómo iba haciendo sin que te subiera el Dropbox, que ahora puedes hacer un seguimiento prácticamente en tiempo real de lo que está haciendo el dibujante. Antes tenías que ir entonces ahora puedes ir viendo prácticamente y dices, hostia, qué bien ha quedado este personaje, no sé qué, y eso te puede ir con eso de tenerlo abierto, el guión, para que y mantenerlo vivo hasta el final, te da un aliciente mayor. Yo antes no era de esto, no, primero trabajo guión y luego realización. No, yo trabajo así, yo lo entrego terminado pero abierto. ¿Sí? Entonces, por eso, porque dice, bueno, está terminado, yo le llamo el borrador, pero vamos, que está terminado, y en algunos casos se respeta, pero en otros de pronto ves que hay un personaje que le da más fuerza, por yo qué sé, por las expresiones o lo que sea, y digo, le voy a dar aquí más juego. O sea, que en realidad sí. No, yo suelo trabajar con una sinopsis. Bueno, una sinopsis que, por ejemplo, en el caso de Contrition eran 20 páginas. Sí. Con sinopsis. Y donde más o menos está contado todo. Sí, yo también, eso primero. Y a partir de ahí, precisamente porque a veces con la relación que tienes, por ejemplo, pues yo con Fernando Iglesias, que ya tengo muchísimos años, es que directamente la historia podría decir que es de los dos, porque la discutimos previamente y luego cuando tenemos claro cómo la queremos contar y tal, entonces ya es como que cada uno se encarga de su parte y a veces incluso, ¿sabes? Yo no sé dónde empieza uno y acaba el otro. Con Daspas es, a mí no me ponga ni una letra, entonces es como, no me hagas pensar. Y entonces, bueno, es lo divertido también de trabajar con distintas personas, que cada uno tiene su forma, ¿no? Con Keiko, pues bueno, también es el tema de la documentación. Yo soy doctor maníaco de la documentación, él igual, bueno, tú ya lo sabes. Y por ejemplo, él venía de trabajar con Antonio y yo dije, fuera textos de apoyo, ni un texto de apoyo en todo el TVO. Precisamente para que no se pareciese a lo que ni color. Y yo, claro, le dije lo de las 3 viñetas, estas páginas de las 3 viñetas mudas. Dije, vamos a crear tempos diferentes para buscar otra manera. Él también quiso cambiar el dibujo porque es que, claro, tenía mucho peso la trilogía del asesino. Entonces, esto era como, o sea, enfréntate tú a semejante Miura. Tú eres el que viene a sustituir a este señor. Y el cambio de dibujo que ha dado, parece. Sí, ha cambiado. Bueno, pensábamos los más pensados. No quería hacer una pregunta. Espera, pensábamos, un apunte a lo que acaba de decir. Pensábamos simplemente claro, como tú todavía no eras alta arriba, te habían quitado un color para que costase menos imprimir el Contrition. Mira, el verde y el amarillo. No, de hecho fue al contrario. El editor, Fromental, nos dijo, ¿por qué no metéis un color? Y entonces yo le dije, porque entonces va a aparecer otro TVO de alta arriba. Y dijo, tienes razón. ¡Ostras, qué nivel! Claro, le dije, es que si repetimos el recurso, va a parecer que, bueno, que Alta Arriba se cansó y dice, venga, chaval, a jugar. Y sale el otro y tal. Y yo, no, tío, esto es otra cosa. Qué bueno. Sí. Yo no sé, a mí no me interesa mucho, lo voy a preguntar, ahora entendés por qué, y no sé si sabéis mucho del tema, pero los manga, los superhéroes y los franceses, cuando hacen los guiones, claro, esos son industrias. Aquí estamos hablando de un cómic, no sé cómo definirlo, pero de autor, ¿no? De garaje. Sí, artesanal. Puede ser tan bueno como cualquier otro mundo, pero es un poco más de autor. Claro, en las industrias supongo que no trabajan así, o sea, deben decir, esto es así, esto es así, esto es así, dibuja así, dibuja así, dibuja así. Digo yo, debe haber poco diálogo, ¿no? Como estáis contando vosotros, ¿no? Sí. Digo yo, pregunto, es que no lo sé. Sí, bueno, sí, claro, sí. De hecho, yo he tenido la suerte, para mí es una suerte, de que, bueno, pues siempre he sido yo el que ha hecho las propuestas a las editoriales y normalmente acompañado ya, es decir, cuando ya teníamos el proyecto cerrado, es decir, ya teníamos una sinopsis, yo ya tenía el acuerdo del dibujante y todo eso, y entonces íbamos a una editorial a ver si nos lo aceptaban o no nos lo aceptaban, pero tenían que aceptar ya el paquete completo. Yo conozco más el mercado francés, no sé cómo ocurre en Japón o cómo ocurre en Estados Unidos, pero claro, en el mercado francés tienes ya de entrada, por ejemplo, ahora tú date cuenta de que algunos de los bestsellers más importantes de la industria francesa son lo que yo llamo personajes zombies. Es decir, que su autor original o sus autores originales ya murieron
Y bueno, pues lo que más se vende es Corto Maltés, es Asterix, es Blake and Mortimer, es Spirou. Esos son los... No, es verdad, es totalmente cierto. Son Lucky Luke, son los que tienen tiradas por encima de los 300.000, 400.000. Ahora Fromental, nuestro editor, está haciendo los guiones de Blake and Mortimer y son 500.000 ejemplares solo en la francofonía, ¿no? Entonces, claro, eso ya tiene... De entrada, claro, ya entras en un mundo que tiene sus reglas, con unos personajes que tienen unas características y que tienes que respetar. Y además, eso también se refuerza porque la editorial pues ya tiene pues un perfil, una línea, entonces pues hay ciertas cosas, por ejemplo, pues yo a veces puedo ser un poco bruto asesinando o con escenas de cierta intimidad sexual y todo eso, que en una editorial que sigue teniendo un fondo económico católico muy importante, pues como Dargo no entran. Lucky Luke no va... Lucky Luke no se va a ir a la cama nunca. Yo creo que ahí estamos como Tintín, ahí venga a animarle a ver que ya tiene edad y todo eso, pero... Ni siquiera Koenig hizo que Lucky Luke tuviera sexo en su cómic, ¿no? ¿Lo habéis leído? ¿Quién? Koenig, el alemán. Koenig. ¿Lo No lo he visto. No, brutal. Hace un año o dos, no sé cómo ocurrió, pero le encargaron a Ralph Koenig un Lucky Luke. Imagínate, o sea... Koenig, super gay, con las narizotas esas, super bestia, y es buenísimo. Y lo que ha hecho es una especie de Brokeback Mountain con unos vaqueros, que no es Lucky Luke, pero es que no me acuerdo. Bueno, es que se vende el nombre. Hay una colección, bueno, ahora también se han puesto de moda esto de, pues eso, Lucky Luke sí, que ahí te dejan hacer un poco lo que te dé la gana. Claro, Ha pasado con Spirou, ha pasado con varios más. Eso de que a Lucky Luke no te lo llevan en la cama, y creo que incluso Koenig, que, a ver, no es tan bestia como sus cómics, ¿no? El de Lucky Luke que ha hecho, pero bueno, tiene su rollo. O sea, no deja de ser él, pero tampoco es tan bestia, ¿no? Sí, pero estos son los visto por. Digamos que estos no están en el canon, en lo que ellos consideran el canon. Ni siquiera él, creo que en el cómic, creo que ni siquiera Lucky Luke hace nada. O sea que no puede. No se atreve, Es básico. No. Es un personaje infantil, que es que a veces perdemos nivel. Si tú se lo das a tu madre y dices, ¿esto para qué? Y ella dice, para niños. No, tú ves una lectura, no sé qué, pero el mundo mundial sabe que es para niños, entonces tampoco puedes hacer, supongo, cosas con él. De todas formas, si Krung adaptó la Biblia, yo creo que cualquier cosa es posible. Pero lo adaptó al pie de la letra, ¿eh? Sí, claro. Joder, como debe ser adaptada, al pie de la letra de la traducción mormona. Claro. más bestia que eso no he visto nada en mi vida. Entonces, bueno. Una pregunta que os quería hacer en relación a lo que habéis comentado, que me parece interesante, de que los que tenéis que dar el primer paso sois vosotros para sacar al compañero al baile. Es decir, yo busco a busco dibujante para esta, tengo que encontrar un dibujante. Cuando, teniendo en cuenta que los guionistas son minoría en relación a la gente que dibuja y que muchos son conscientes de que dibujan con un talento asombroso, pero que no juntan tres letras con sentido o no tienen imaginación, deberían ser ellos los que os buscasen a vosotros. Pero es al revés. ¿A qué crees que es debido a esto? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Pues adelante. Una es un problema que viene desde los años 70, que es heredado del modo de producción y cuando aparecen las revistas tipo Zona 84, Cairo, etcétera, etcétera, que es un poco bueno, hasta ahora ha estado haciendo guiones gente que estaba normalmente trabajando en las editoriales y que era el que ordenaba o el que hacía la contabilidad, y los autores dicen, hombre, para hacer esto ya lo hago yo, que lo hago mejor, y razón no les faltaba en muchos casos. ¿Qué ocurre? Que a veces tú tienes una cosa que contar, o dos, no tienes 300. Entonces esto provocó también que en el boom de la historieta de los 80 hubiese muchas historias que no tenían que eran todas de sorpresa final, no tenían ningún sustrato importante, y claro, también se llevaban todo el dinero. Entonces eso yo creo que es uno de los problemas.
Sí, eso también. Claro, el tema pecuniario es importante, ¿sabes? Claro. Y más cuando encima, si lo trasladas a lo largo de los años, ya no hablo de los 90, en la época en que pues Alex o nosotros empezamos, que desapareció todo y trabajábamos gratis, básicamente, o sea, pero luego, claro, todos queríamos el libro. No sé qué tal. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos las condiciones del libro. No hay prepublicación, hay un porcentaje de royalties y ahí te la comes. 200 páginas, menos dinero y tal, que ya no tiene sentido el hacer el ratio por página, porque eso en la práctica no es así, funciona de otra manera, lo tienes que medir de otra forma. O sea, que yo le he oído a gente decir, no, es que se paga tanto por página. Tío, eso se murió. O sea, el mercado es otro, la concepción es otra. La influencia del manga ha sido fundamental para también este resurgir de la novela gráfica y todo el adelanto tecnológico. Todo esto es lo que ha provocado donde estamos. Y eso también provoca que el reparto de dinero es el que hay. Y yo entiendo que muchos dibujantes digan, es que con lo poco que pagan, como para compartirlo. Entonces, bueno, es una situación complicada por ese lado para los guionistas. Yo en mi caso, bueno, ha habido de todo. Ha habido gente que me ha contactado para hacer cosas, amigos, bueno, pues a veces de forma ocasional, como Rubín o tal, que me llaman, oye, que hagamos una cosa juntos y tal, o yo qué sé, pues o Sergi o el propio Aspas o total, pero y otras veces que, bueno, pues en el caso de Keiko pues fui yo, ¿sabes? Y con Pura ni fui yo ni fue ella, fueron Antonio Martín Navarro, que vieron que nos llevábamos muy bien y nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis una cosa juntos? Y ni ella ni yo lo habíamos pensado. Entonces, bueno, no sé, pero yo creo que tiene que ver también con el reparto, con cómo ha sido la historia reciente del cómic español y que, bueno, que hoy en día hacer una obra ya no es como antes. 48 páginas hacías, bueno, en la época de Mike que está ahí, las hacías en 6 meses, 8 meses, a razón de 6 páginas u 8 por entrega mensual. Ahora lo menos que te piden, en la mayoría de los casos, son 100, 120. Esto ya para cualquiera es una carga de trabajo importante. Entonces, primero, vas a tener que compartir viaje de 1 o 2 años con alguien y dinero. Entonces, bueno, es mucho más difícil porque los adelantos son muy pequeños, sobre todo en España, donde las tiradas, por desgracia, la gran mayoría de las tiradas están por debajo de los 2.000, 3.000 ejemplares. Si echáis cuentas es muy sencillo, quitad el IVA, multiplicar los ejemplares por la tirada, tirando para arriba, cortarlo por el 10% y eso es lo que se cobra. O sea, que esto es de lo que nunca se habla, pero si queréis también hablamos de esto, que ningún problema. Y luego, claro, el reparto habitual, por lo menos el más habitual, que es un poco el francés, es un 33-66, o sea, 33 para el guionista, 66 para el dibujante en primera jornada de libros. Sí. Y a partir de ahí, si hay segunda o siguientes, 50%. Tú también. Esto por lo menos es el habitual. Sí, luego otra cosa es que la gente negocia de otra manera. ¿Qué pasa muchas veces? Pues que dices, vamos, yo como me gano la vida en la tele, pues digo, mira, todo para ti y hablamos a partir de la segunda, porque ya encima pagan tan poco que como para tal. Entonces, bueno, pues te lo comes y luego si no sale el TVO o sale mal y no se vende, pues no pasa nada. Es decir, a mí lo que me gusta es hacerlos. Que luego si dan dinero, maravilloso. Pero, vamos, yo ha habido más de 1 y de 2 y de 3 que los he hecho así, o sea, los he hecho gratis. Sí. O sea, y luego sí, como he tenido la suerte de que se vendían, pues he cobrado. Pero es que, y no es una cuestión de tal, es una cuestión de precisamente, como lo hago con amigos, entiendo que, coño, mis amigos tienen que comer, que yo sí que no seguramente en otras cosas. Entonces, y el mercado es el que hay. Son las reglas del juego. No es, aquí no somos, tampoco es que estés haciendo nada que sea la Madre Teresa, no. Es que tienes que repartirte lo que hay porque, o sea, jugar a todo para ti, porque es que, tío, al final vas a emplear muchas más horas que yo o yo tengo otro trabajo. Sí. Y, no y el más, material no, también, no claro, solamente horas. Claro, material. claro. Si es que, yo vamos. los primeros, de hecho, yo no recibí nada. Estaba también dentro de un entorno ONG y demás, y hacíamos el Berkami, el crowdfunding para pagar al dibujante, que yo ahí de gratis. Y luego los últimos y tal, sí, ha sido el 30-70, lo hemos hecho. Y lo que no sabía yo, lo de la primera jornada, porque lo que me ha pasado, Sí. que por ejemplo, con el del voto, que va por la 4ª edición, que son 1.000 ejemplares por edición,
Yo he visto en otros contratos eso, pero yo aquí sigo al 30-70. Madrid te roba, Madrid te roba. No, Madrid no, a ver. No, lo digo de coña, vamos, pero lo de Madrid nos roba y tal. No, pues vamos. No, pero eso que pide revisión de contrato ya. Revisión de contrato. O sea, Normalmente es la de la roba y tal. Ya. Fíjate que me lo aclaró Ana Miralles una vez hablando con ella. Me dice, no, en Francia es así y tal. Digo, vale. Normalmente Digo, pues como yo no pensaba que iba a haber reediciones y tal, porque ya va por la cuarta, digo, jolín. Pero bueno, sí. Un poco. Sí. Yo quería preguntar. Espera, tienes uno detrás. Como tú eres de la casa, vas a ir. Hablando un poco del tema de derechos, también cuando estáis con editoriales, se firman también derechos de adaptación en caso de que lo vayan para el cine, incluso música o hay interpretaciones de teatro que pueda surgir, o eso se negocia a posteriori y se produce la oportunidad. Altarribia, tú tienes experiencia cercana, ¿no? Sí. ¿Te han pillado? Bueno, una de las cosas que alguien que tiene más experiencia, porque se mueve, como tú te mueves también en el mundo del cine y de la televisión y de todo eso, te diría que no hicieras lo que hemos hecho nosotros normalmente, que es cederlo todos los derechos de adaptación a todo, a teatro, a series, entonces creo que eso es más conveniente, ¿no, Carlos? No cederlo, guardarlo. Pero puedes. Puedes. En realidad, ellos intentan, normalmente, te presentan un contrato en los que ellos intentan que los derechos se los cedas para el mayor número de soportes y, a ser posible, por el mayor tiempo, por más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la clave o una de las cuestiones que es importante en la negociación, oye, para renovar siempre hay tiempo. Si puedes firmar por 3 años, mejor que por 5. Que es por las fichas. El contrato estándar te viene por 5. El contrato estándar te viene por 5, pero si puedes por 3 y luego ya renuevas por la tácita o cortas y cambias o lo que sea. Y luego, pues eso, todos los derechos para televisión, para cine, para todo eso, si puedes guardártelos tú, porque además normalmente, por lo poco que he visto yo, son los del mundo audiovisual los que se acercan a ti, es decir, eres tú el que los puedes negociar. Te vas a quedar con mayor porcentaje, porque si no, si se lo cedes a la editorial, se te va a llevar un porcentaje solo por la negociación con la productora cinematográfica y todo eso, y seguramente va a poner más dificultades también, o va a intentar tirar mucho de la cuerda desde el punto de vista de las tarifas, que a lo mejor se rompe, y tú igual, pues por ver tu cómic en el cine, pues oye, pues no me importa cederlo por menos. Pero sí, claro, pues libro electrónico, todo. Pero en un principio lo único que tienes obligación es hacer la cesión de los derechos de impresión. Es ahí. El resto, luego tú y Carlos te diría que te los guardes, ¿Y tú, Alicia, has visto en el caso? No, lo que he visto son los distintos contratos que varían mucho de uno a otro, y lo que pasa es que al principio, pensando en publicar, pues tampoco dices, mira, pero sí, el último que he firmado sí lo he mirado ya con más lupa y ya hemos cambiado cositas también, sobre todo. Yo ahí lo otro es genérico, más o menos encajaba. Lo de las presentaciones por ahí en eventos y tal, y por lo menos, porque eso me lo habían comentado, el que te costen el desplazamiento y ese tipo de cosas, o sea, que son cosillas así que... Es que en ARG tenemos un tipo de modelo de cómo debería ser un contrato con todo. Entonces ahora ya últimamente tiro y empiezo a comparar, claro, es muy exhaustivo y tal. Y lo de las audiovisuales pasa como cuando lo que le comentaba de las siguientes ediciones, es que en un principio que te planteas y dices, bueno, eso lo ves muy lejano y no lo peleas. Pero ¿y tú, bueno. Carlos, que tienes más... Bueno, ¿te pillaron también, a pesar de no, tu experiencia? vamos a ver, por ejemplo, con contrición, vamos a contar. Querían que firmásemos, yo dije que ni de coña,
firmaba el audiovisual, la representación de ellos, porque le dije, mira, yo trabajo en la tele desde hace casi 30 años, o sea, yo llevo 23 años escribiendo series. He trabajado para Netflix, estoy trabajando para Amazon Prime, pero para la de fuera, no para la de España. O sea, he trabajado para Movistar, yo conozco a todo el mundo que curra en esto, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos, que tenía 2 ofertas a las 3 semanas de salir el TVO. Entonces ya, y dices, claro, ¿por qué les voy a dar yo un 20% de lo que os corresponde a Keiko y a mí? ¿Sabes? Porque encima, si lo vendes tú, es un 20, si lo venden ellos es un 40. Y de Noel no se opuso. Sí, pero le dije que ni de broma. No, en esto no hay. Si tienen que callar, si tú no quieres, no te pueden. No. Y me decías, ¿qué tal? Le dije, no, es que yo ya sé lo que me van a contar, sé con quién tengo que negociar, sé qué cláusulas tengo que mirar, o sea, me lo sé de memoria. Estoy aburrido de ver contratos de audiovisual. Entonces, bueno, y ya, bueno. Sí. Es cuidadosos, chicos, que haces guiones. No, es que además son contratos diferentes, ¿eh? O sea, no puede ser el mismo contrato. Y ellos lo que procuran es que sea una peli y no una serie, porque dicen que para los libros es mejor una peli que una serie. Sí, claro, lo dije yo, pero para los autores es mejor una serie que una peli, porque económicamente es muchísimo más viable. Carlos, tú que estás con el tema audiovisual, igual que para el mundo del cine o series, existe ese 2% que va para director, compositor y después argumentista y... No es 2%, estás mezclando dos cosas. Una cosa es los derechos de autor. Derechos de autor, la distribución, digamos, estándar es 25 director, 25 músico, 25 argumento y 25 diálogos. Entonces, en realidad, el guión es el 50%, que una vez yo le discutí a un director de quién es la peli, entonces. Claro. Y se quedó callado y me dije, porque si el 50% de los derechos son de la persona que lo escribe, ¿quién es el autor? ¿No? No, se lo dije de coña porque era amigo, pero vamos. No, porque bueno, eso sería a través de Cedro, que es la que... Y Cedro no funciona como la SGAE, ni parecido, ni como Dama. Entonces, no, esos derechos de autor son lo que pactas en realidad, que son los royalties, que pactas en el contrato. Esa distribución, que es lo que hablábamos antes con Alicia. Entonces, la primera tirada, digamos que es la que se supone que cubre el proceso de creación o de parir el TVO, es la que suele ser eso, pues 1/3, 2/3, que eso es el estándar francés. Y yo creo que es el que más o menos hemos utilizado todos. Y después ya es 50-50, porque en realidad tú no sabes por qué se vende por la suma de todo. Entonces, no sabes si de repente a la gente le está gustando más la historia, la conjunción de la historia con el dibujo, o el dibujo solo, o lo que sea. Entonces, bueno, va un poco todo al mogollón. Mira, a mí me ha pasado de hacer una historieta, me querían comprar el proyecto para hacerlo en audiovisual, y me decían, no, pero solo queremos el guión. Y dije, no, perdona, amigo. Esto es de 2, cobramos los 2. O sea, olvídate del tema. No, dice, porque en realidad no. Tú has leído el TVO y además yo sé que la persona que lo vaya a rodar o lo que sea, vamos, lo va a utilizar, porque yo soy idiota. O sea, y porque además este tipo de cosas ya las he visto. Entonces, bueno, pero procuran siempre también hacértela de... El triple. Pero ya son muchos años, ¿sabes? Sí. Yo quería preguntaros, poniendo a lo del guión técnico y tal, que no es más rápido, pregunto, a veces en vez de escribir la viñeta, sobre todo cuando tenéis que narrar vosotros en vez del dibujante, hacerlo con monigotes y después que él lo sustituya por el dibujo bueno. No es excluyente. Claro, hay gente que sí que lo hace. Yo recuerdo que al principio sí que lo hacía, pero es que a mí se me da muy mal dibujar. Es decir, es que incluso cuando dibujaba a un señor tenía que poner al lado hombre blandiendo una espada, porque es que no se dice. Entonces, en mi caso es porque soy nulo dibujando, pero si no, sí puede ser. Hay gente que hace... Yo prefiero ahora, dadas mi inutilidad para el dibujo, hacer a veces descriptivos bastante largos en cada una de las viñetas, explicando la distribución de los personajes, el que está más en primer plano, el que está más en el segundo, el que está más a la izquierda, el que está más a la derecha. Es decir, que hay una buena parte de del guión que se va en toda una serie de indicaciones que son del orden de la composición, en mi caso... escribir una composición no siempre es fácil, imagino, porque
No, y bueno, y tiene también sus márgenes. Quiero decirte que claro, no pasa nada si, por ejemplo, por yo que sé, hay un personaje que luego en la realización, a no ser que narrativamente sea muy importante, que el personaje que tiene que hablar tiene que estar centrado, y todos los personajes que aparecen pues alrededor, a izquierda o a derecha, porque él tiene que asumir, digamos, el protagonismo y es el que habla, y entonces tiene que estar ahí justo en el centro. Entonces, bueno, Keiko a mí me decía, mira, dice, el guión es una partitura, y el dibujante es el intérprete de esa partitura, y luego pues tiene muchas posibilidades de modular, de si lo hace más andante con moto, o hace más adagio, o hace más... No sé. Es una buena comparación. ¿No? Y entonces, luego pues siempre hay, es decir, es muy difícil que un guión sea tan dictatorial, por decirlo así, que no le deje margen, porque aunque solo sea ya la introducción del propio trazo del dibujante, ya es un elemento que también funciona creativamente. El estilo del propio dibujante tiene incidencia en la narración y en la manera de cómo se recibe y de cómo se lee la historieta. Simplemente el hecho de que ya meta la pluma o el lapicero y todo eso, ya le está dando, ya está condicionando un poco el sentido de la historia. Y yo creo que una buena colaboración, de alguna forma, es cuando resulta indiscernible hasta dónde ha llegado el guión, es decir, dónde termina el guión y dónde empieza. Es que es muy difícil dónde termina el guión y dónde empieza la realización gráfica. Porque la realización gráfica tiene mucho de narrativo, el guión tiene mucho de potencial escenificativo. Entonces, ahí trazar el límite exacto de dónde empieza uno. Entonces, cuando las dos cosas se confunden y no saben, es decir, has llegado a crear un conjunto a pesar de ser dos personas, yo creo que es ahí cuando cuaja el guión y cuando dices, bueno, pues esta historia funciona. No sabemos qué parte es de Keiko, qué parte es de Portela, no sabemos qué... Sí, eso es lo ideal, de hecho, vamos. Desde luego, cuando hablas con la gente con la que trabajo, es decir, todos opinan de la historia, solo faltaría, vamos. O sea, sí, claro, es que es una cosa de dos o de tres. Entonces, yo lo que dejo muy bien consensuado es el storyboard. O sea, yo cuando hay una página que veo que a lo mejor es difícil de entender, es cuando hago los monigotes y lo añado y tal. Y luego siempre hasta ahora, además es que se lo digo, esto vamos a comentarlo, me pasan el storyboard según lo ven ellos o ellas y tal, y ya lo miramos y a partir de ahí ya para adelante. Por eso lo que comentabas antes de trabajar en plan factoría, yo estaría incomodísima en eso, porque claro, eso, sueltas el guión y ya sabes lo que sale, ¿no? Y todo depende, bueno, hay casos y casos, ¿eh? Yo, por ejemplo, me encontré una historieta corta que hice con Rubén, que a mí es de las que más me gusta de las que he hecho, y son solo 4 páginas, que hicimos para una cosa de Movistar. Y claro, como se iba a publicar en papel, yo le dije que las dos centrales estén enfrentadas. ¿Por qué? Porque había un personaje aquí y otro así, y de hecho, al juntarlas se daban un beso. Pero era un efecto, curiosamente, de postar la página. Y me acuerdo que era un obligato, ¿sabes? Como un obligato en música, pero hecho en papel. Y se lo expliqué, me acuerdo que estaba el de Generación X delante y dijo, hostia, claro, yo me llevé una libreta y le dije, la idea es esta, bla, clac. Y dijo, coño. Y dije, vale, pues vamos a hacerlo para que encaje. Pero el beso no se ve. Sí se ve, porque tú te das cuenta cuando juntas las páginas. Cuando vas a pasar la página, te das cuenta de que los dos coinciden. Y además le dije, el de este lado tiene la boca de esta forma para que... Vamos, te la enseño, la tengo ahí. Pues ahí sí, ¿sabes? Pues anda, como Montemar, el de la revista. Anda que no nos ha pasado. Bueno, tú te acordarás de una cosa que hicimos para la Semana Negra, Fernando y yo, que tenía que tener un troquelado. Me dijiste, tu troquelado, estás loco. Madre, claro. Exacto. Joder, pero bueno, habíamos hecho, Fernando y yo, habíamos hecho la maqueta con el troquelado de la página para que encajase. Eso cuesta 6.000 euros hace. Me dijeron. Eso no es dinero, tío. No, ya a estos niveles ya no, pero... Sí. En nuestro caso, a veces hemos recibido antes del storyboard de algún guionista, un guion técnico, en el que no solo vienen los diálogos y la descripción de la viñeta, sino que además lo acompaña de fotos.
imágenes de referencia. No sé si vosotros sois partidarios de este modelo, de decir este coche o como esta casa o como determinados elementos como el look de los personajes, la forma de vestir. Si habéis utilizado también esta... Eso yo lo hago mucho porque sobre todo en los que tienen, como el Leopardo Bazano, el del Voto, que es tema histórico. Entonces, como yo misma me estoy documentando en ese momento, lo añado. Y sí, y hay páginas que son varias fotos del vestido, o sea, así, tal, está... Aquí he encontrado la cara de esta mujer que parece que tal que estaba y me ha costado encontrarla y para que la pongan más... Y sí, y bueno, y el entorno, me hace gracia porque al terminar, en el tema del exilio, cuando se van a Alicante, hay una foto de la época del puerto de Alicante que la utiliza Paco Roca, es que es la única que hay, y también la hemos puesto un poco, y luego, claro, la tiene Paco Roca también en los surcos de la zona, sí. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Que lo utilizamos todo, lo de la documentación, sí. Bueno, queda un minuto para despedirnos y luego me montan la bulla si me paso. Y agradeceros que estéis aquí para hacer la charla, como decimos siempre, aprovechando que Altarriba es como un tótem y Carlos acá también es mini tótem. Es un mini tótem y es el Innoguz, quiere ser califa en lugar del califa, o sea que protégete, Antonio. Ya lo sé, ya le veo venir. Ahí, ya ha puesto un pie ahí cerca, ten cuidado. Joder. El cacique del área tiene que defenderse. Alicia juega más sola en este sentido, o sea, tiene como un terreno más propio, pero también vienen detrás, o sea, que ten cuidado. A mí lo que te comentaba, que curiosamente, librerías que no son especializadas y bibliotecas, de hecho, ha habido gente que, o sea, mis cómics los lee gente que no acostumbra a leer cómics. Entonces eso sí me lo han dicho, he descubierto el cómic con esto y tal, o sea, porque sí, es un tema histórico y claro, social. Es la ventaja de que los géneros acompañen a las edades, en este caso, y el género más documental, más periodístico, más alternativo de lo que eso signifique, ha traído gente nueva y diferente, y ha hecho que muchos lectores de cómics pues tengan una oportunidad de mayor bibliodiversidad, que es que éramos un género, un lenguaje limitado, unos géneros muy concretos, que eso afortunadamente gente como vosotros ha roto, y eso es, claro, permite ese tipo de cosas, ¿no? Agradeceros esto, creo que vais a estar presentando un nuevo libro, alguno de vosotros mañana. Carlos, tú vas a hablar de lo que va a salir. No, ha salido, lo que ha salido y de lo que va a salir. Algunas de las obras que nos salgarán en los próximos meses, tú estás en todas. Y yo también. Y tú también estarás en todas las que van a salir, las que salen ya, hasta nos vas a enseñar. Sí, yo os enseñaré el libro, sí. Os aconsejamos muchísimo, estamos hablando con la gente que tiene los libros de la temporada, sea eso lo que quiera decir. Y yo tengo una publicación en noviembre. Pues mira. También, pues nada, si tienes algo para... Es la historia de la expedición de la vacuna de la viruela. Y la guía es Isabel Zendal con los niños. Qué bien. Y lo que pasa es que lo llevan dibujando, porque lo dibuja con mucho detallito y además a mano y tal. Y vamos, desde que lleva año y medio así, pero parece que ya para noviembre así va a salir. Pues tenemos suerte. Yo quería ponerle, estamos discutiendo, a mí me gusta Carga Vital, porque en entrada es que el editor, bueno, es cascaborra, y quería poner Expedición Balmis, y me negué porque Balmis, aparte que dejó la expedición 10 años antes de que terminara para ponerse las medallas, o sea, no, el protagonismo, ahí hay mucha gente, es un equipo. Entonces no quería poner nombres y lo dejé. Yo propuse Carga Vital porque además son los niños los que van a hacer todo eso. Y sí, además es que me está pasando con todos los históricos y que no nos lo han contado, es que yo lo descubro, o sea, disfruto porque lo descubres porque no te cuentan esas cosas y es una pasada, es una historia épica que te pasa si la gente no la conoce, tremendo. Pues ya sabéis, venís a la siguiente charla que va a tratar de esto y nos enteramos. Daros las gracias, dentro de media hora a los que sois profesionales o allegados, tenemos la recepción en el ayuntamiento de las autoridades, con lo cual nos vemos ahí. Esta tarde los tenéis firmando también en la carpa. Y en la carpa, eso, van a estar a vuestra disposición ampliamente y entonces le preguntáis cómo van a hacer y estas cosas que no nos ha dado tiempo. Puede parecer que iba a ser mucho tiempo, pero ya habéis visto que cuando se pone emocionante la cosa, se acaba, pero eso es pasa como en actitudes
como tú decías, íntimas. Que Sí. cuando mejor se pone la cosa... Eh, Pero bueno, a por otro, a por el segundo. Muchas gracias. Vale.